Así es, José Luis, porque de acuerdo con la OMS, el alcohol entra en la clasificación de sustancias potencialmente adictivas, pero el problema radica en la manera de cómo nos relacionamos con el alcohol. Esta mañana con nosotros el profesor Eduardo Méndez, quien hablará y dará recomendaciones acerca de un consumo responsable en jóvenes y adultos contemporáneos. Bienvenido, profesor Eduardo. Gracias, Katy. El consumo excesivo del alcohol es un problema a nivel global y Panamá realmente no escapa de esta realidad. No, lamentablemente las estadísticas nos indican que ciertamente hay ciertas áreas y ciertos sectores en los cuales debemos y estamos trabajando para erradicar el uso nocivo del alcohol. Profesor, a su juicio el mal uso del alcohol está basado en desinformación respecto al tema. ¿Usted cree que esto es correcto? Sí, definitivamente hay un proceso de desconocimiento que se transforma en características de mitos y creencias urbanas que las personas utilizamos para poder justificar un comportamiento social derivado o utilizado o vinculado con el alcohol, y que lamentablemente por el hecho del acceso universal que tiene el alcohol a las personas, todas las personas tienden a creer que conocen cómo manejar el alcohol y que no es al revés, el alcohol el que me maneja a mí. Entonces es importante ciertamente que las personas se informen, que estén al día, que estén actualizadas con lo que realmente sucede y que dejemos de lado creencias que nos llevan a ponernos en situación de riesgo. Pero ¿qué pasa con los jóvenes? En casa los padres muchas veces quieren taparse los ojos y pensar que sus hijos cuando salen a fiestas no toman nada de alcohol. Pero la calle realmente les está, vamos a ponerlo entre comillas, enseñando un uso que no es el adecuado, en vez de hacerlo en casa y no aprender afuera. Bueno, primero lo que tenemos que tener en cuenta es que en el caso de los jóvenes no podemos hablar de consumo de alcohol. Bueno, hablando de mayores de 18 años. Exacto. Pero ¿qué pasa también en las fiestas? No podemos escapar de una realidad. No. Hay fiestas que los jóvenes van y les dan alcohol. No, es definitivo. No vamos a tapar el sol con un dedo. Lo importante de esto es que entendamos que la situación en casa es el que establece el marco referencial sobre el cual nuestros hijos toman decisiones en la calle. Entonces, ¿qué es importante? Las estadísticas, a sorpresa de muchas personas, nos indican que los facilitadores del consumo y el acceso del alcohol a menores son los padres, no es la calle. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que los papás entendamos que nosotros lo que debemos es dar información oportuna para que nuestros hijos estén preparados y puedan tomar decisiones oportunas en el momento en el que en la calle le ofrezcan algo que su cuerpo, su cerebro y su preparación y desarrollo no están listos para poder manejar. Hay enfermedades que están ligadas al consumo excesivo del alcohol, no al uso moderado, al consumo excesivo. Sí. Una de ellas podría ser sobrepeso. ¿Alguna de otras? Mira, hay múltiples elementos derivados del consumo excesivo de alcohol. Por ejemplo, mayor predisposición a padecer algunos tipos de cáncer, temas gástricos, algún tipo de úlceras. En fin, el alcohol en consumo excesivo es nocivo para la salud, es peligroso y por ende debemos tomar conciencia de cómo podemos vincularnos dentro de ciertos parámetros sin que eso signifique poner en riesgo nuestro bienestar o el bienestar de terceras personas. Hay un sinfín de creencias, profesor, o falsas creencias, vamos a ponerlo de esta manera, también pueden ser mitos. Bueno, si consumo alcohol y como esto, entonces ya se me va a quitar el malestar. Ya. ¿Podría comentarnos algunas de estas falsas creencias o mitos? Sí, mira, es importante colocar las cosas en su lugar. Cada país, dependiendo de su arraigo cultural, tiene algunas creencias, ¿no? En términos de alimento, ciertamente consumir alimentos es positivo frente a los potenciales efectos que genera el alcohol. Ahora, no hay fórmula mágica. ¿Qué quiere decir esto? Si yo consumo en exceso, la voy a tener que pagar de corto, de mediano y de largo plazo. ¿Qué es importante entonces? Moderación ante el consumo de alcohol. Número 2, mezclar alimentos antes, durante y después. ¿Qué tipo de alimento? No importa qué. Lo importante es que entendamos que el alcohol es una sustancia que no se digiere y que por ende en el estómago no hace absolutamente nada. Por ende, si el estómago está vacío, simplemente lo que hace es dejar pasar el alcohol al intestino, donde es absorbido en grandes cantidades y por ende los efectos son en mayor potencia. ¿Y qué hay de esta pastilla que uno se toma antes de tomar cualquier bebida alcohólica? Hablando de mitos, como estamos en este tema ahora mismo. Repito, no pierdan su dinero, no hay ninguna fórmula mágica hasta el momento que no pase por el hecho de ser consciente en lo que estamos haciendo, de preparar nuestra fiesta, de celebrar con responsabilidad, porque al final, si ya hubiese esa solución tan mágica, le puedo asegurar que no estuviéramos hablando de problemas negativos al respecto. Voy a citar que tengo aquí y usted nos va a decir si es usted un mito o una realidad. Si tomo una cucharadita de aceite antes, puedo tomar más. Curado manejo mejor.
una tacita de café y listo. Son distintas creencias. ¿Estas son mitos o son realidades? Mira, son totalmente mitos. En el caso de la cucharada de aceite, lo que pasa es que las personas creen que la absorción en gran cantidad de alcohol sucede en el estómago. Eso no es cierto. Lo importante también es entender que las grasas se encapsulan y por ende eso de creer que me recubre las paredes del estómago y por ende me evita que el alcohol penetre hacia mi sangre es totalmente falso. El café no me va a ayudar en absolutamente nada, puedo sentirme un poco más despierto, sin embargo, por la presencia de cafeína, sin embargo la cafeína no elimina la concentración de alcohol que tengo en la sangre, que es al final lo que me está causando los efectos. Hay muchas personas que mezclan bebidas energéticas con alcohol. ¿Esto es bueno, es malo? Es peligroso básicamente porque las bebidas energizantes tienen grandes concentraciones de cafeína que son, o es una sustancia hiperestimulante del sistema nervioso central, en contraste con el alcohol, que es un fuerte depresor del sistema nervioso central, pueden generar efectos rebote, efectos de choque y pueden colapsar a la persona, incluso pueden causar la muerte. Pero muchas personas te dicen, ya yo lo he intentado y no ha pasado nada. Bueno, porque lamentablemente nuestra viveza criolla latina nos hace creer que siempre le va a pasar a alguien más porque yo soy más vivo que los demás. Lo importante de esto es que todos estamos en condición potencial de riesgo si hacemos o ejecutamos actividades que nos pongan en condición de quebrantar algo que a lo mejor ni siquiera sabemos que tenemos como condición física. Me gustaría que diera algunas importantes recomendaciones para jóvenes y adultos contemporáneos. A jóvenes a partir de los 18 años que están iniciando el consumo de alcohol y adultos contemporáneos que tienen esta adicción y que no pueden parar, que realmente los afecta tanto en su vida familiar como en su vida laboral. Bueno, mira, primero que la relación con el alcohol es una relación que se puede llevar en condiciones totalmente normales, que no necesitamos tener un consumo excesivo para que la celebración sea más celebración. Nuestro cumpleaños va a seguir siendo igual de divertido, independientemente de que no nos vinculemos con consumo excesivo de alcohol. Número 2, para los jóvenes, que el mundo no se va a acabar mañana, que la vida todavía tiene mucho por cual vivir y que es importante que entiendan que la celebración no pasa solamente por procesos de moda, que al final si ustedes se exceden en el consumo de alcohol, el riesgo lo van a llevar principalmente ustedes y van a tener que llevar esas condiciones por el resto de su vida. Antes de terminar, tal vez, esto es una pregunta un poco, podría ser psicológica, pero ¿el alcohol tiene algo que ver con algún gen que está en tu cuerpo, que algo entonces realmente se activa en algún momento de tu vida porque algún familiar tuyo ha tenido esta dependencia al alcohol? A ver, vamos a colocarlo en dos lugares distintos. Primero, la enfermedad del alcoholismo como tal o los patrones de consumo no son hereditarios. O sea, que puede ser una conducta aprendida. Es una conducta aprendida. Es decir, ciertamente hay mayor predisposición en un joven que tenga un familiar con algún tipo de conducta de abuso adictivo del alcohol a ser adicto al consumo de alcohol, pero no por temas genéticos. Eso es importante. Sin embargo, sí existe un gen que está siendo mucho más activo en las últimas generaciones, sobre todo en esta última generación millennial, que hace que las personas sean más sensibles a la cantidad de alcohol que consumen. ¿Qué quiere decir esto? Los estudios preliminares nos indican que es probable que este gen, al ser más activo, haga que las personas tengan predisposición a consumir menos alcohol. Los estudios lo que buscan es tratar de identificar si este gen es el que condiciona que haya personas que tengan mayor tendencia a consumir más por el hecho de que está más inactivo o que tengan tendencia a consumir menos por el hecho de que está más activo o más presente. O sea, siempre estar ojo al Cristo y estar muy pendiente, bueno, estas personas que tienen esta dependencia también al alcohol, los familiares y personas que estén muy cercanas, porque realmente esto, como lo mencionamos, afecta a todo un círculo familiar, también un círculo laboral. Sí, lo más importante de todo esto es que entendamos que llegar a la enfermedad es un proceso paulatino y progresivo que se da básicamente por el consumo y el uso nocivo del alcohol, por el hecho de que una persona presente un episodio de embriaguez no necesariamente significa que tenga que ser alcohólico. Sin embargo, estos son pasos que, si lo repito constantemente, me van a llevar a esa situación. Ciertamente necesitan de atención, ciertamente necesitan de personas especializadas que lo atiendan y que lo acompañen para que esta situación no se convierta en un mal que nos afecte no solamente como individuos, sino como sociedad. Profesor Eduardo Méndez, gracias por habernos acompañado esta mañana en Next Noticias y darnos importantes recomendaciones sobre un uso responsable del alcohol. Momento de hacer una breve pausa para publicidad. Regresamos con más. Quédese con nosotros.